La mayoría de las personas leen la Biblia como un libro espiritual, pero jamás se atreven a profundizar en sus códigos económicos. No porque no existan, sino porque durante siglos se ha preferido ocultarlos. Y entre todos los libros de la Escritura, uno contiene una fórmula tan poderosa, tan directa y tan incómoda que quienes la conocen cambian su vida para siempre. Esa fórmula proviene del hombre más rico, más sabio y más próspero de toda la historia humana, Salomón. Lo fascinante es que Salomón nunca dijo que su riqueza era un misterio imposible. Nunca afirmó que estaba reservado solo para unos pocos escogidos. Al contrario, dejó instrucciones claras, principios concretos y advertencias específicas para que cualquiera pudiera duplicar lo que él logró. Pero esas instrucciones quedaron enterradas bajo un discurso religioso que teme hablar de dinero y al mismo tiempo se queja por la falta de él. Salomón sabía algo que la mayoría no entiende, que la prosperidad es espiritual, es mental y luego se manifiesta en lo material. Él comprendió que la riqueza no es un accidente, sino una consecuencia de aplicar leyes, principios y verdades que vienen directamente del reino de Dios. Y por eso dejó pistas en cada uno de sus escritos, especialmente en el libro de los Proverbios y más adelante en Eclesiastés. Lo que pocos saben es que para Salomón el dinero no era el objetivo final, era el resultado inevitable de un estilo de vida basado en sabiduría, honor y obediencia. El que captura esa idea se vuelve imposible de detener, pero el que la ignora queda atrapado en ciclos de frustración, necesidad y conformismo. La iglesia de hoy teme hablar de estas cosas porque piensa que enseñar prosperidad es peligroso. Pero lo peligroso es no enseñarla. Lo peligroso es creer que Dios desea que sus hijos vivan en escasez cuando Él mismo se presentó como el Dios de la abundancia, el Dios de más que suficiente, el Dios que desea levantar generaciones fuertes, estables y capaces de impactar al mundo. Salomón entendió algo que muy pocos entienden, que la pobreza no es virtud y que la riqueza no es pecado. Lo que determina si la riqueza es bendición o destrucción es el corazón. Y por eso sus consejos son como llaves que abren puertas, pero también como advertencias que te liberan de trampas invisibles. Una de las verdades más poderosas que dejó Salomón es que la sabiduría produce riqueza, pero la ignorancia produce pérdida. Y no lo dijo como metáfora espiritual, lo dijo como una ley universal. Así como la gravedad funciona para todos, la sabiduría divina funciona para cualquiera que la aplique. Lo impresionante es que, cuando uno examina su vida, descubre algo. Salomón jamás pidió dinero, pidió entendimiento, pidió discernimiento, pidió la capacidad de tomar decisiones correctas. Y Dios respondió dándole lo que pidió y lo que no pidió. Le dio sabiduría, pero también una abundancia tan extrema que ningún rey antes o después de él la ha vuelto a igualar. Y aquí está el primer código que muchos no ven. La riqueza sigue a la sabiduría como la sombra sigue al cuerpo. La gente corre detrás del dinero, pero Salomón corrió detrás del entendimiento. Y por eso el dinero terminó corriendo detrás de él. Este detalle parece pequeño, pero contiene una fórmula que cambia destinos enteros. La segunda clave que Salomón revela es que la prosperidad requiere orden. Nada multiplica donde hay caos. Nada crece donde hay desorden. Por eso él insistía tanto en la diligencia, en la organización, en la planificación y en la disciplina. No se trata de orar por abundancia mientras tu vida está colapsando internamente. Se trata de alinearte para que Dios pueda confiarte más. Otro código que deja claro es que la pobreza no es un ataque del diablo, sino muchas veces el resultado de decisiones equivocadas. Él lo dijo sin filtros. El perezoso se empobrece. El insensato desperdicia todo lo que tiene. El necio se destruye a sí mismo. Para Salomón, prosperar o caer no era suerte, era causa y efecto. Salomón también reveló que la verdadera riqueza viene acompañada de paz. No es una riqueza que te destruye, que te roba el sueño o que se construye con angustia. Él decía que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Esa frase sola es una bomba espiritual que muestra que sí existe riqueza divina, distinta a la riqueza corrupta de los hombres. Lo impresionante es que este conocimiento siempre estuvo disponible. No está escondido en cuevas, no está encerrado en monasterios, no está prohibido para el creyente común.
Lo que sucede es que nadie lo enseña con claridad, o porque no lo comprenden, o porque lo temen, o porque no quieren que la gente descubra el inmenso potencial que Dios depositó en ellos. Salomón enseñaba que el que abraza la sabiduría tendrá largura de días, riquezas y honra. En otras palabras, salud, abundancia y reputación. ¿Por qué callar eso? ¿Por qué ocultar que Dios desea levantar hombres y mujeres con influencia, impacto y estabilidad financiera? ¿Por qué decir que eso es carnal cuando viene directamente de la boca del hombre más lleno del Espíritu que existió antes de Cristo? El primer paso para activar esta fórmula es abrir los ojos, dejar de ver el dinero como algo sucio, dejar de ver la prosperidad como un enemigo, dejar de creer que ser espiritual es sinónimo de ser pobre. Salomón jamás enseñó eso. Al contrario, enseñó que la sabiduría te hace libre, también financieramente. Pero hay algo más profundo. Salomón sabía que a quien controla su mente, controla su destino. Por eso sus escritos están llenos de instrucciones sobre cómo pensar, cómo evaluar, cómo decidir, cómo actuar. El dinero sigue la mentalidad, y la mentalidad sigue a la sabiduría. Imagina por un instante lo que podría ocurrir si miles de personas aplicaran estos códigos. Imagina familias enteras saliendo de generaciones de escasez. Imagina creyentes capaces de financiar visiones, ministerios, proyectos, empresas y misiones. Imagina lo que pasaría si una iglesia empoderada dejara de sobrevivir y empezara a reinar. Y esta es la parte que incomoda a muchos. Salomón no solo enseñó principios espirituales, enseñó principios prácticos. Habló de trabajo, administración, responsabilidad, inversión, planeación y diligencia. No dejó nada en lo abstracto. Convirtió la sabiduría espiritual en estrategias que cualquiera podía aplicar en la vida real. Esa fórmula aún funciona. No caduca, no expira, no pierde poder. Al contrario, mientras más se oculta, más urgente se vuelve revelarla. Y por eso hoy estamos abriendo estas páginas, porque la generación que Dios está levantando necesita entender lo mismo que entendió Salomón, que la prosperidad divina no es un misterio, es un código. Ahora que esta verdad está sobre la mesa, es momento de profundizar aún más, porque lo que viene en el siguiente bloque no es teoría, son los pasos, los principios y las acciones específicas que Salomón dejó para activar esta fórmula en la vida diaria. Salomón entendió que la riqueza no empieza en la tierra, sino en el mundo espiritual. Antes de tener oro en sus manos, tuvo claridad en su mente y obediencia en su corazón. Lo que muchas iglesias nunca dicen es que él nunca pidió dinero, pidió sabiduría, y esa sabiduría atrajo recursos de cada rincón del mundo. La verdadera prosperidad no se persigue, se atrae por la forma en que piensas y decides. Esa es la parte que a muchos líderes no les conviene enseñar porque libera a las personas de la dependencia religiosa. La Biblia deja claro que Dios no entrega prosperidad a personas con mentalidad pobre. No importa cuántas veces digan, Dios proveerá, si la mente está llena de temor y limitación. Salomón rompió ese ciclo entendiendo que el pensamiento es el primer altar donde Dios habla, y cuando Dios habla a tu mente, tu realidad se transforma. Lo que Salomón activó no fue magia, sino un principio espiritual que ha funcionado para cada hombre y mujer que se atreve a aplicarlo. En su reinado no hubo casualidad. Cada decisión económica que tomó estaba alineada con una visión que entendía el valor del tiempo, del trabajo estratégico y de la multiplicación. Él nunca actuó motivado por la escasez, porque sabía que la escasez es una ilusión creada por quienes temen perder. La abundancia, en cambio, es revelación, un entendimiento profundo de que Dios es fuente ilimitada. Esa revelación cambia la forma de mirar los problemas financieros. Mientras muchos oran para que un milagro caiga del cielo, Salomón creó sistemas, alianzas y estructuras que multiplicaban constantemente lo que Dios ponía en sus manos. No esperaba por un golpe de suerte ni por una bendición caída del cielo. Él activaba la bendición a través de acción inteligente. Esa es la parte que algunos líderes evitan predicar porque obliga a las personas a responsabilizarse de su destino. La gente acudía a él desde naciones lejanas, no por su palacio, no por su oro, sino por su manera de pensar. Su mente era el tesoro más valioso de todo su reino. Y eso lo sabía la reina de Sabá cuando viajó cientos de kilómetros solo para escucharlo hablar. Y cuando finalmente lo oyó, quedó sin aliento, no por su riqueza material, sino por cómo su sabiduría se transformaba en resultados visibles. Eso confirma que la prosperidad es un reflejo de la estructura interna de una persona.
Salomón enseñó que la riqueza fluye hacia quienes entienden el valor de la diligencia. Dijo claramente que la pereza empobrece, pero la diligencia enriquece. Él nunca espiritualizó la mediocridad. Al contrario, la denunció, porque sabía que Dios no respalda a quien espera sin actuar. La prosperidad es una colaboración entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Las bendiciones llegan cuando das pasos que Dios puede multiplicar. Y mientras otros reyes acumulaban oro por conquista, Salomón lo acumulaba por sabiduría. Ese es el principio que casi nadie predica. Él no perseguía riqueza, la riqueza lo perseguía a él. Cada decisión suya creaba puertas donde otros veían muros. Donde el mundo veía límites, él veía oportunidades que otros ignoraban por falta de visión. Esa mentalidad fue su arma secreta. Incluso, los enemigos de Israel preferían hacer alianzas con Salomón antes que enfrentarlo, porque sabían que la prosperidad que Dios le había dado no podía ser detenida por guerras ni amenazas. Su riqueza no era circunstancial, era espiritual. Y todo lo espiritual tiene una protección divina que no puede romperse con estrategias humanas. La Biblia dice que ninguna generación antes ni después fue tan próspera como la de Salomón. Eso no fue casualidad ni suerte, fue la evidencia de lo que ocurre cuando un hombre decide creerle a Dios en una dimensión diferente. No lo veía como un Dios que da lo justo para sobrevivir, sino como un padre que desea ver a sus hijos gobernar, crecer y multiplicarse. Salomón nunca dudó de que Dios quisiera prosperarlo. Esa mentalidad de hijo amado fue la raíz de toda su abundancia, y es la misma mentalidad que hoy muchas iglesias han perdido reemplazándola con culpa, con miedo y con conformismo disfrazado de espiritualidad. Esa fue la distorsión que ocultó la fórmula verdadera. El secreto está en la identidad. Él entendía que no era un mendigo suplicando a un rey, era un rey guiado por el Rey de Reyes. Y con esa identidad tomaba decisiones que otros jamás se atreverían a tomar. No esperaba permiso, esperaba dirección. No esperaba que la vida cambiara por sí sola, él creaba el cambio. El poder de su riqueza estaba en que no veía el dinero como un fin, sino como un instrumento para cumplir grandes propósitos. Por eso Dios confiaba en él. Dios nunca multiplica en manos egoístas. Multiplica en manos visionarias que impactan, transforman y construyen. Ese es el verdadero propósito de la prosperidad divina. A lo largo de su vida, Salomón enseñó que la sabiduría crea sistemas que generan riqueza, incluso cuando duermes. Esto es algo que la mayoría nunca aprende porque cree que trabajar más horas es el camino. Salomón demuestra que trabajar con la mente es superior a trabajar con las manos. La estrategia siempre vale más que el esfuerzo físico. Él sabía que la riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto puedes multiplicar. Y por eso diversificó, invirtió, creó rutas comerciales, levantó proyectos internacionales. Era un estratega financiero adelantado miles de años a su época. Su sabiduría económica era tan profunda que aún hoy sigue siendo estudiada. Pero aquí está lo que casi nadie se atreve a decir. Salomón no logró nada de esto solo. Lo hizo guiado por principios espirituales que venían directamente de Dios. Nunca separó la fe de la estrategia. Sabía que ambas eran parte de una misma ecuación. La bendición divina y la acción humana trabajan juntas para crear prosperidad. Cuando él hablaba de sabiduría, hablaba de una inteligencia sobrenatural que te permite tomar decisiones con precisión quirúrgica. Esa precisión es la que evita pérdidas, multiplica oportunidades y abre puertas que para otros parecen imposibles. Esa era la fórmula oculta. Sabiduría aplicada, no sabiduría acumulada. Mientras muchos oran, Señor, dame dinero, Salomón pedía, Señor, dame entendimiento. Y por eso recibió más dinero del que jamás podría gastar. Lo que hoy necesitamos no es más dinero, sino más revelación. La revelación es la llave que activa oportunidades que ya existen, pero que no vemos porque estamos espiritualmente cegados. Si hoy tú aplicas esta verdad, tu vida financiera puede cambiar para siempre, porque el principio no murió con Salomón. Sigue vigente esperando a ser activado por alguien lo suficientemente valiente para creer que Dios quiere prosperarlo. No se trata de suerte ni de milagros repentinos. Se trata de alinear tu mente con la mente de Dios.
La prosperidad divina nunca fue un privilegio exclusivo para reyes antiguos. Es un diseño para todo aquel que decide salir de la mentalidad pobre y entrar en la dimensión espiritual de la abundancia. La diferencia entre Salomón y la mayoría es que él creyó que era digno de recibirla, y la recibió. Esa es la fórmula que la Iglesia dejó de enseñar. Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Y ese es el mensaje que quienes quieren mantenerte limitado no quieren que descubras. Dios no está en contra de tu prosperidad, está esperando que despiertes. Y cuando despiertas, la fórmula oculta deja de ser un misterio y empieza a manifestarse en cada área de tu vida.